Bienvenidos al tutorial de métodos numéricos interpolación lineal. En el ámbito ingenieril están presentes fenómenos que mantienen relaciones entre variables cuantitativas. Por ejemplo, la relación del combustible con respecto al tiempo, la relación de la oferta y la demanda de cierto producto, el contenido de agua presente en una mezcla con su dureza o su resistencia. Estas variables pueden situarse como puntos coordenados en el plano cartesiano. Una vez mostrada esta relación, se puede situar un punto específico entre la dispersión y valorar la determinación de su variable dependiente a través del proceso matemático llamado interpolación. Para la interpolación es posible utilizar criterios para aproximar funciones a un conjunto de valores, o bien que la diferencia entre una y otra se mantenga lo más pequeña posible. Existen diferentes funciones a las cuales podemos aproximar esa dispersión de puntos, como los polinomios, las funciones trigonométricas, exponenciales, entre otras. De estas, el polinomio de interpolación es el más utilizado. Dado un punto en el plano cartesiano, podemos conocer su posición en el eje de las abscisas como x sub 0 y en el eje de las ordenadas como f de x sub 0. Ahora bien, si tenemos otro punto, podemos conocer su ubicación con respecto al eje de las x como x sub 1 y en el eje de las ordenadas como f de x sub 1. Estos dos puntos pueden ser adaptados a una función lineal, es decir, a una línea recta. Dicho lo anterior, si tenemos la necesidad de conocer la relación que existe entre una variable dependiente y una variable independiente en un punto específico, localizable en el eje horizontal en su posición x, mientras tanto en el eje vertical en su posición f de x. Como podemos observar, estos puntos dan origen a dos triángulos rectángulos, uno de mayor tamaño que procede desde el punto x sub 0 hasta el punto x sub 1 y uno de menor tamaño cuyo origen parte del punto x sub 0 hasta el punto x, que es donde se sitúa la variable independiente para estimar el valor de la variable dependiente f de x. Como podemos observar, estos dos triángulos mantienen la misma pendiente y relación entre sus lados. La base del triángulo de mayor tamaño es la diferencia que existe entre x1 y x sub 0, y su altura la diferencia entre f de x1 y f de x sub 0. Para el triángulo más pequeño, la base corresponde a la diferencia que existe entre la variable x y el punto inicial. Mientras tanto, la altura corresponde a la diferencia de f de x menos f de x sub 0. Utilizando los criterios de semejanza, tenemos que la altura del triángulo pequeño es directamente proporcional a la altura del triángulo de mayor tamaño. De igual manera, la relación se mantiene en sus bases. La base del triángulo pequeño es directamente proporcional a la base del triángulo de mayor tamaño. Lo que se pretende es encontrar el valor de la variable dependiente f de x. Por lo tanto, realizando las operaciones pertinentes, llegamos a la conclusión de que la función x es igual a f de x sub 0 más el cociente de la diferencia de la altura del triángulo de mayor tamaño entre la base del triángulo de mayor tamaño multiplicado por la base del triángulo más pequeño. El término del paréntesis rectangular también es conocido como la primera diferencia dividida o diferencia dividida de primer orden, que también puede ser representada como f de x sub 0, x sub 1. De manera general, el modelo que rige la diferencia dividida de primer orden, donde considere únicamente dos puntos coordenados de referencia, se regirá por este algoritmo.
Así pues, este criterio será válido para encontrar una función que pase por un número n de puntos coordenados, procurando siempre que la función que se aproxima al punto subsecuente considere la diferencia dividida anterior. Determinar la función lineal de interpolación que pasa por los puntos menos 1,0 y 4,2. Llamaremos x sub 0 al valor de las x de la primera coordenada y f de x sub 0 al valor de las y. De igual manera, tomaremos de la segunda coordenada el valor para x1 y para f de x sub 1. Tomando en consideración el modelo explicado con anterioridad para la primera diferencia dividida, que considera única y exclusivamente dos puntos, sustituimos los valores expresados como datos en el problema, dando como resultado la siguiente función. F de x es igual a 2/5 de que multiplica a x más 1. Esta es la función que se aproxima de manera lineal a estos dos puntos, lo que me permitirá realizar la interpolación. Esta ecuación me permitirá determinar para la variable independiente x3 el valor de la variable dependiente. Sustituyendo valores en la función que acabamos de encontrar, para un valor de x igual a 3, se estima que el valor de y equivale a 8/5. A través de este tutorial se realiza la introducción al método de interpolación de Newton, el cual abordaremos en el siguiente tutorial.